A ver, al ser humano le gustan las soluciones fáciles, las soluciones simples, las soluciones sencillas. Y una cosa es decir que algo es posible y otra cosa es decir que algo es fácil. Cuando uno ve una idea, para que se convierta en una vivencia, tiene que estar dispuesto a pagar el precio. No basta ver una posibilidad para que esa posibilidad empiece a actuar a través tuyo. Tienes que actuar cada día como si esa posibilidad fuera una realidad. Y eso implica un largo entrenamiento. Y no todo el mundo está dispuesto a poner las dosis de fe, las dosis de determinación, las dosis de persistencia, las dosis de esperanza y las dosis de paciencia para que eso suceda. Hay muchas personas que no están dispuestas a hacer este trabajo. Quieren el camino fácil y la transformación de la mente es una gran posibilidad. No es un camino fácil. Por eso yo suelo comentar que el cambio profundo, la transformación, no es asunto de erudición, es asunto de motivación. No todo el mundo tiene el hambre que es necesario tener para hacer lo que es necesario hacer. Y claro, luego buscamos justificaciones, buscamos excusas. ¿Por qué sabemos que la gente que tiene ese hambre y esa motivación y esa garra por hacerlo lo logra? Porque podemos observar que hay muchos casos de personas que han creado sus sueños y las han hecho realidad. Y no ha sido nada fácil, pero han persistido, han creído en la idea, han seguido adelante. Por eso, bueno, desde mi punto de vista, lo mismo que para aprender un idioma nuevo, por ejemplo el inglés, primero tienes que sentir la necesidad y la ilusión, y luego necesitas un periodo muy largo, donde te sientes muchas veces haciendo ridículo, porque no te entienden cuando hablas, porque tú no entiendes cuando ellos hablan. Al final, algo se abre en ti. No todo el mundo está dispuesto a aguantar esta tensión que se convierte luego en creación. Pero no nos olvidemos, la clave es que la persona tenga hambre por crecer, porque puede tener lo mejor de lo mejor enfrente, que como no tenga hambre, como no tenga ese espíritu ingenuo del que hablabas tú, esas ganas de aprender, y piense que todo lo sabe, o que el sistema es el que lo decide todo, esa propia persona está poniéndose en una situación de víctima que le va a impedir por completo aprender. La crisis, en el fondo, es una llamada a hacer un cambio fundamental en la forma de pensar, en la forma de vivir y en la forma en la que la sociedad contempla las cosas. Lo que ocurre es que dependiendo de la forma en la que nosotros valoramos esa crisis, vamos a obtener un resultado u otro. Por ejemplo, si una persona ante una situación de crisis, una situación de dificultad, una situación de inflexión en su vida, lo valora como una oportunidad para hacer un cambio fundamental en su forma de comportarse, en su forma de moverse, en lo que sea, en ese momento esa crisis le va a ayudar a explorar un campo nuevo. Si una persona ante una crisis empieza a valorarlo como una desgracia, como un espanto, como algo terrible, la propia emocionalidad que surge de ese diálogo interno le va a impedir encontrar posibilidades aunque las tenga delante de las narices. Es la valoración del evento lo que genera la experiencia en la persona. ¿Tendríamos que activar, Mario, el radar antifrases negativas hablando de uno mismo? Sí, vamos a ver. Yo creo que no hay un solo ser humano que tenga un acceso a la verdad completa. Por tanto, aunque nos digan cosas que no nos gusten, siempre hemos de saber que eso es una verdad incompleta. En caso de que sea una verdad incompleta, a lo mejor es que no es verdad en absoluto, pero si me dicen, eres torpe, bueno, en algunas cosas yo soy torpe. En algunas cosas yo soy torpe. Por ejemplo, muchos deportes no se me dan bien. Como cirujano jamás he sido torpe. De hecho, he tenido una enorme habilidad como cirujano. Entonces, hay que diferenciar. Oiga, la torpeza, usted no me meta en un paquete global todo. Es que eres corto. Yo en algunas cosas, pues puedo ser bastante corto. Para ciertos aprendizajes, a mí me cuesta una barbaridad. Otros aprendizajes, vamos, soy rápido como un guepardo. Entonces, nunca tomar lo que nos dicen los demás como la verdad completa, porque no hay nadie que tenga acceso a la verdad completa. La realidad es infinita y la verdad siempre es un juicio de la razón. Nosotros hacemos nuestra mejor aproximación a la verdad. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas perdón, que se han creído ciertas cosas y el problema es que no paran de repetírselas. Entonces, generan ellas mismas a través del inconsciente las condiciones para que eso se cumpla. Porque la profecía autocumplida. Exacto, claro. La profecía autocumplida. Entonces, si yo, por ejemplo, me creo que soy torpe,
de forma inconsciente empezaré a hacer torpezas y de claro, es verdad, porque cuando una persona ha generado estas creencias disfuncionales, empieza la mente a través de lo que se llama el sistema reticular activado ascendente, su estructura cerebral, el tronco cerebral, empieza a buscar evidencias para soportar eso. Es que en el momento que uno se tiene que parar, vamos a ver, ¿quién tiene una bola de cristal para leer perfectamente la realidad del universo? Nadie. Pues esta persona dice algo, es una opinión, yo la voy a valorar, y punto. Pero eso no se va a convertir en realidad. El ego hay que entenderlo no como una estructura fija, sino como una estructura dinámica. El ego es nuestra identidad. Y el ego puede tener dos posicionamientos. Uno es un ego completamente estanco o un ego poroso. El ego estanco hace que yo me sienta completamente separado del resto. No veo ningún punto en conexión. Solo me preocupa sobrevivir. Solo me preocupa utilizar a los demás para mis fines. Esto es tremendamente lesivo, porque además es fuente de infelicidad y fuente de enfermedad. El ego poroso es cuando yo reconozco que sí, que tengo un cuerpo distinto, que tengo formas distintas de ver la realidad, que me gusta más un color, que me gusta más una cosa, pero a la vez soy consciente que todos los seres humanos formamos una unidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos ilusiones, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos angustias, todos tenemos luchas internas. Y eso hace que yo, reconociendo que soy distinto de los demás, no me sienta distante. Por eso la base de todo cataclismo es el egoísmo, y la base de toda prosperidad es la generosidad. La base de todo cataclismo, por lo menos como yo lo veo, es convertirte en el centro del círculo, y la base de toda prosperidad es la generación de una elipse. Una elipse tiene dos centros. Estás tú y estoy yo. Claro, esto genera un encuentro, y donde hay encuentro hay posibilidades, y donde hay posibilidades, pues hay un estado de ánimo radicalmente distinto. La única manera en la que la creatividad aflora es cuando nos topamos con un muro. Porque cuando nos topamos con un muro y nos pegamos con el muro y el muro no se rompe, solo hay dos opciones que podemos tomar. La primera es abandonar y la segunda es encontrar un camino. Sabemos perfectamente que la creatividad se despliega y la inteligencia se abre precisamente cuando encontramos la dificultad. Lo que pasa es que como no nos gusta nada sufrir, en cuanto empezamos a notar que darle golpes al muro duele, lo normal es que abandonemos. ¿Cuántas personas, porque han seguido, porque han creído en sus posibilidades, han descubierto que todo muro tiene unas microfracturas y que por las microfracturas poco a poco te puedes ir colando? Yo creo que hay que tener mucha más hambre, mucha más ambición que no avaricia por alcanzar la propia plenitud. Yo creo que caemos con mucha facilidad en el conformismo, que en cuanto hacemos una cosa con un cierto nivel de competencia ya no aspiramos a la maestría. Enseguida nos acomodamos, y creo que este hambre, estas ganas de aprender, estas ganas de progresar, estas ganas de avanzar, no hay que perderlas nunca. Yo he visto personas, me invitaron hace unos años los cocineros del País Vasco para hablar de creatividad con ellos. Fíjate qué cosa, hablar de creatividad con ellos cuando tendría que haber sido yo el alumno. Y yo vi a algunas personas consideradas de los mejores cocineros del mundo, que lo son, algunos con bastante juventud acumulada. Qué ganas de aprender, cómo tomaba notas, cómo preguntaba. Esto es un ejemplo. No me extraña que hayan llegado tan lejos. No me extraña que se hayan convertido pues en el Silicon Valley de la cocina a nivel mundial. No me extraña. Son generosos, tienen ganas de aprender. Y sin embargo también te encuentras con personas mucho más jóvenes que dicen, eso ya me lo sé. ¿Así? Cuéntame algo. Bueno, en fin, bueno. La palabra foco o la palabra atención, el foco de la atención, es clave. Nosotros vamos muy distraídos por la vida. Cuanto más complejo sea el entorno, más claras tienes que tener tus prioridades. Cuanto más difíciles son los desafíos, más anclado tienes que estar en tus valores. Eso es el foco. El foco es no dejarte distraer por cosas que son irrelevantes. En cirugía es fundamental tener foco. En la vida es fundamental tener foco. Tener foco es decir sí a lo fundamental, y obviamente para eso hay que decir no a lo que no es fundamental.
nosotros nos encontramos ante un desafío, la mente tiene que hacer una valoración. Y la valoración es de dos tipos. Una, tierra incierta, tierra desconocida. Dos, tierra hostil. Si la valoración que hace la mente es tierra hostil, solo puede poner en marcha tres mecanismos. Ha sido así por muchísimo tiempo en la evolución de las especies. Uno, la agresión. Otro, la huida. Y otro, el bloqueo. Pues hay personas que quedan estancadas en la agresión, se sienten amenazados por la vida, se sienten amenazados por los demás, aunque los demás no les estén amenazando, y eso hace que tomen posturas agresivas, estén muy irritables, tiendan incluso a ser personas violentas. Es una lectura errónea de lo que está ocurriendo. ¿Cuál sería la diferencia entre el estrés bueno y el estrés malo, Mario? Yo creo que es una gran pregunta porque la palabra estrés tiene un montón de connotaciones negativas. Hay que recordar que cuando usamos palabras, el significado de esa palabra viene dado por el cajón emocional que abre en nosotros. El estrés es un mecanismo sumamente complejo que lo que pretende es ayudarnos en ciertos momentos en los cuales nuestra capacidad de afrontar el reto que tenemos delante no es suficientemente adecuada. Tenemos dos mecanismos, el proceso del estrés pone en marcha dos mecanismos. Uno es un mecanismo llamado de supervivencia, que solo se activa o se tendría que activar cuando nos encontramos frente a una amenaza real. Sin embargo, hay otro mecanismo que es el mecanismo de adaptación. En un mecanismo de adaptación, la clave es que el cerebro no percibe una amenaza, sí percibe incertidumbre, sí percibe cambio. Comprende que puede haber peligros, comprende que puede haber oportunidades, y los sistemas que se activan son totalmente diferentes de los mecanismos de supervivencia, porque aquí, por ejemplo, hay un cambio muy interesante en el riego sanguíneo del cerebro y nos damos mucho más cuenta de lo que está pasando. Nuestra capacidad de tomar decisiones es más acertada, nuestra capacidad de memorizar, nuestra capacidad de mantener en medio de lógico miedo un punto de entusiasmo por lo que podemos descubrir, se pone también, se activa, se pone en marcha. El problema surge cuando confundimos los mecanismos y el cerebro interpreta una situación en la que lo ideal sería activar mecanismos de adaptación con una situación en la que nos vemos amenazados. Esto lo estamos viendo muchísimo hoy en día. No cabe duda de que la situación que se vive económica, la situación económica que se vive actualmente en el mundo es muy compleja. Lo que pasa es que si nosotros ante esa situación activamos mecanismos de supervivencia, las únicas reacciones que van a surgir de la activación de este proceso es ataque, huida o bloqueo, que lo estamos viendo muchísimo. Sin embargo, si vemos que, de acuerdo, es un terreno incierto, el mundo ha cambiado en un montón de aspectos y nosotros tenemos que adaptarnos, podremos darnos cuenta de los nuevos patrones que operan, de cómo podernos manejar. El eustrés, la forma positiva de estrés es, o vendría a significar, la activación del mecanismo correcto de acuerdo al estresor, de acuerdo al reto. El distrés es cuando se ha activado un mecanismo que no es el correcto. Por ejemplo, si yo vivo permanentemente amenazado, en un mundo en el que, bueno, no es un mundo con una situación bélica, sino que es, pues, como puede ser una ciudad como Madrid o Barcelona, si yo vivo con la sensación de estar permanentemente amenazado, aunque no sea muy intensa, pero sí prolongada en el tiempo, ese patrón de alarma sostenido en el tiempo tiene un efecto incluso a nivel molecular. Ya se sabe que afecta a la genética, afecta a cómo los genes se expresan, y esto es muy importante que lo sepamos. Nuestras emociones ya es una cosa muy testada científicamente. Nuestras emociones afectan a la genética. Hay veces que pensamos que los genes pues son los que son y se expresan o no, pues dependiendo de cuál es nuestro genoma. No es así. Los genes tienen, digamos, interruptores que hacen on o hacen off. Un gen se expresa o no se expresa dependiendo de estos interruptores, y sabemos que tanto los entornos en los que vivimos, el aire que respiramos, la alimentación y nuestro estado emocional afecta muchísimo a la expresión de unos y otros genes. Qué fuerte. Leo en tu libro, en Vivir es un asunto urgente, Mario, esta frase dice: para que un ser humano crezca, madure y evolucione, son necesarios tanto episodios de estrés como de recuperación. Y dices, las personas necesitamos respetar este tipo de oscilación. Si nosotros estamos permanentemente adaptándonos, es decir, si hay un cambio, inmediatamente otro cambio, después otro cambio, no hay un periodo de recuperación. Hay que tener en cuenta que cuando el organismo se enfrenta a una situación nueva, tiene que hacer un
un movimiento, una transformación en todo su metabolismo, en toda su generación de energía, que es tremendo. Es como si de repente un coche le pidieras que actúe como un Fórmula 1, que ponga sus ruedas a 1.000.000 de revoluciones por minuto. Esto es una cosa que obviamente implica un desgaste y una necesidad de recuperación. Hoy sabemos que uno de los problemas que está padeciendo la sociedad moderna es que, además de que estamos permanentemente en esta situación de tensión, no nos tomamos en serio los periodos de descanso. Yo quisiera resaltar que el periodo de descanso no es una pérdida de tiempo, que no nos tenemos que sentir culpables, ni avergonzados, ni asustados por qué van a pensar los demás. El periodo de descanso es como el sueño. Cuando una persona no duerme una media de 7 horas diarias, sabemos de forma clara que afecta a su sistema de defensa, que afecta al funcionamiento de su tubo digestivo, que empeora la memoria, que empeora la eficiencia. Pero muchas veces todo esto que no sea el hacer, lo vivimos como una pérdida de tiempo. Es absolutamente necesario que busquemos espacios a lo largo del día, sencillamente, son 4 o 5 minutos, dar un pequeño paseo, oír algo de música, cerrar los ojos, algo para recuperarnos. Es imprescindible. Si una persona no busca estos periodos de recuperación, automáticamente el organismo se resiente. Hablas muy claramente de la distinción entre el mundo real y el mundo mental. René Descartes hizo esa pregunta: ¿dónde está la verdad? La verdad obviamente está en la realidad. Lo real, en mayúsculas, es lo verdadero. Lo que no es real no puede ser verdadero. Y llegó a la conclusión que lo único de lo que te podías fiar era el pensamiento. El famoso cogito ergo sum, pienso luego existo. Porque para él el pensamiento era lo que te daba la fiabilidad. Sin embargo, luego en neurociencias ha demostrado que esto es un gran error, lógico, en aquella época, hablamos de hace más de 300 años, que las emociones, claro que cuentan, y nos hemos dado cuenta del poder brutal que tiene la mente para distorsionar nuestra percepción de la realidad. Entonces esto ha llevado a un concepto que es volver a los sentidos. ¿Qué es volver a los sentidos? Volver a los sentidos es salirse del juicio, que no quiere decir no tener criterio, salirse del juicio y explorar la realidad, con tu vista, con tu oído, con tu palabra, con datos. También, es decir, es ir a conectar con el mundo real y no tanto con el mundo mental que muchas veces nos tiene aprisionados. Antes de juzgar, explora, pregunta, analiza, observa, indaga, busca y luego ya sacarás una conclusión. No te aferres a lo primero que parece, porque a lo mejor no es lo que es. Pues para mí acercarse a la realidad es intentar conectar con lo que es, no con lo que parece que es. Hay dos tipos de interpretaciones, la interpretación automática y la interpretación reflexiva. La interpretación automática es cuando yo, de forma automática, sin pensarlo, es un sesgo inconsciente, valoro algo en base a una serie de presupuestos, a una serie de creencias previas. Por ejemplo, si yo creo que el mundo es escaso y veo que algo se está reduciendo, digo, claro, es normal, el mundo es escaso. El problema de estas interpretaciones automáticas es que lo único que hacen es buscar confirmar con una serie de evidencias tremendamente sesgadas, una serie de presupuestos iniciales que operan por debajo de la conciencia y que pueden ser absolutamente falsos. La interpretación con las reflexiones, como bien dices tú, es con los datos que hay una vez que yo he explorado, cómo les doy un sentido. Entonces, el sentido que se configura no tiene por qué parecerse en nada al sentido inicial. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos gusta, no es que nos guste, estamos muy acomodados al pensamiento automático y muy poco al pensamiento reflexivo. El tema de la resistencia es una de las cosas que más me ha importado durante muchos años. Hay dos tipos de resistencia ante situaciones nuevas. Está la resistencia intelectual. La resistencia intelectual se supera con información. Es decir, hay personas que dicen, pues esto es un desastre, esto es una amenaza, y hablan desde la desinformación. Entonces esas personas, para poder superar, trascender esa resistencia, lo que tienen que hacer es informarse. Es decir, entender que para tener una opinión que tenga un cierto valor, tienes que tener un mínimo de información. Opinar por opinar, sin saber, puedes pensar que llama la atención, que atraes a algunas personas, pero no es un ejercicio que yo considere conveniente. Entonces esa resistencia se supera con información. La más compleja de resolver es la resistencia emocional. La resistencia emocional es una resistencia basada en un miedo
que muchas veces ni siquiera está definido. Porque si yo, por ejemplo, empiezo a decir, hay un toro entrando por la puerta, yo siento miedo, pero sé lo que tengo que hacer, lo que no me voy es hacia la puerta, me voy hacia otro lado. Pero si yo me pongo a gritar como un poseso, ¡toro! ¡Toro! ¡Un toro! ¡Un toro! ¿Qué hago? Me bloqueo, porque no sé hacia dónde, hay algo que me da miedo. Entonces, esta falta de delimitación, esta falta de concreción es muy típica cuando nos encontramos con elementos disruptivos. Y ahí es donde una persona tiene que aprender, por lo menos en lo básico, a gestionar su mundo emocional. Porque si no gestionas el mundo emocional, aunque sea en lo básico, entras en una de las fases peores en las que puede entrar un ser humano, se llama pánico. Entonces, cuando una persona entra en pánico, es una persona alocada. Y el daño que puede hacerse y puede hacer es brutal. Entonces, son dos gestiones diferentes. Es más, cuando de los mecanismos mentales relacionados con el pánico, hay una falta absoluta de funcionalidad de aquellas áreas cerebrales en la región prefrontal que son claves para ver las cosas con un poquito de perspectiva. Por eso es tan importante gestionar las dos resistencias de forma distinta y no pensar que una resistencia emocional es una resistencia intelectual o que una resistencia intelectual es una resistencia emocional. Aunque tú racionalmente crees que estás actuando de una forma absolutamente objetiva, esto jamás es verdad. Está tremendamente matizado por tu tono emocional. Por eso, cuando una persona entiende esto, sabe que no puede separar. Descartes distinguía la res cogitans, el intelecto puro, de la res extensa, en la que incluía emociones, etc. Y por ejemplo, Antonio Damasio, para mí en neurociencia afectiva en humano, no en animal de experimentación humano, el número uno del mundo, Antonio Damasio claramente mostró que no existe esa separación con bisturí entre lo racional y lo emocional, sino que lo emocional está tremendamente imbricado en lo racional. Es como el color, en el color verde, lo azul sería lo racional, lo amarillo sería lo emocional. Tú en el verde no puedes distinguir el azul amarillo. La persona dice, no, yo solo he sido racional, como si solo hubiera color azul. No, hay color amarillo también, aunque tú creas que no, porque no estás viendo el verde, la enorme emocionalidad que hay en tus decisiones aparentemente tan racionales. Automáticamente tú estás viendo un color que no es el real, pero el impacto que estás teniendo en el mundo real está mostrando que la verdad es que ese color no es solo azul, sino que ese color es verde. ¿Por qué es verde? Porque también se ha entretejido el amarillo, que es el mundo emocional. Yo creo que una de las cosas más bonitas que vamos a ver hoy quiero decir en esta época de nuestra historia como seres humanos, es la conexión entre distintos campos. La medicina, la neurociencia en particular, todo lo que es el funcionamiento del sistema nervioso en su conjunto, la psicología, todo lo que tiene que ver con elementos como la física teórica, temas que tienen que ver con la espiritualidad, entendiéndolo en un sentido amplio, un sentido trascendentado exclusivamente desde la materia. Es decir, que el amor que tú puedes tener o que yo puedo tener por nuestros seres queridos, claro que implica centros nerviosos que se activan, neurotransmisores que se liberan, situaciones viscerales que cambian, pero no se puede todo reducir a un movimiento físico. Hay algo de lo que se está investigando mucho desde la física teórica, como forma muy próxima a esto, que es una dimensión sutil de la existencia. Entonces, yo creo que cada vez vamos a ir viendo cómo estos campos se unen. Y hay que añadir uno más, que es la filosofía. Porque claro, filosofía significa amor a la sabiduría. Nosotros lo que queremos es ser sabios en la vida. Ser sabio, ¿qué es una persona sabia? Una persona sabia va más allá de una persona inteligente con conocimientos. Una persona sabia no solo sabe cómo hay que hacer bien algo, sabe qué es lo que hay que hacer bien.